Hermanos, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta clase. Reciban mis saludos y un abrazo a cada uno de ustedes en el amor de Cristo y con mi sincero cariño. Muchas gracias por su atención y el día de hoy veremos la segunda clase correspondiente al capítulo 12. Y estamos ya en la parte final del método de pacificadores, el cual nos ha dejado mucha enseñanza. Y vamos a orar para iniciar dedicando este estudio y pidiéndole a nuestro Señor de su bendición. Señor Dios nuestro, solo tú eres santo, justo, amoroso, fiel. Has hecho grandes maravillas y tu soberanía se impone en toda la creación. Bendito seas, Señor, por siempre y que seas glorificado por todos los siglos. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados y mostrarte nuestro arrepentimiento por todo lo que te ofende. Deseamos sinceramente, Padre, que como dice tu palabra, nos otorgues día a día el perdón y tengamos meditación en nuestros actos, con el propósito firme de evitar el pecado y la humanidad en nosotros, para que sea más tu presencia en nosotros y crezcamos en santidad. Ayúdanos, Padre, a tener dominio propio. Agradecemos cada día el llevarnos de tu mano y contar con tu protección y tus cuidados. Tus regalos, Señor, son hermosos y gozamos de tu bondad y tu amor inmesurables. Gracias por todo y por tanto. No nos alcanza la vida para agradecer tu bendición y tu misericordia. Gracias también porque nos pides que te digamos Abba, Padre, de manera tan próxima, tan nuestro, como Padre cariñoso y nunca lejano, sino personal. Suplicamos, Padre, que atiendas a los necesitados y a los que sufren, a los que padecen de dolor y desánimo, a esos que no encuentran descanso y que viven alguna situación de angustia. Pedimos que les atiendas con tu preciosa bondad y piedad. Queremos, Señor, que sigas alimentando a tu pueblo y dándole pan y palabra. Que en esta clase seas tú quien nos ilumina y aprendamos consejos santos para obrar como tú lo demandas. Sé con nosotros, Señor, cada día, en cada momento, te lo rogamos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para retomar nuestro camino, recordemos que en la clase pasada hemos abordado el capítulo que se llama Venza el mal con el bien. Hablamos de cómo hay un esfuerzo muy grande que debemos hacer para mantenernos ecuánimes y no responder reaccionando ante el mal, sino que siempre debemos obrar con bondad y sin ofender. Se nos dice que no siempre vamos a tener respuesta positiva, aun llevando todos los pasos del método. Y mismo si aplicamos con cuidado todas las estrategias aprendidas, no hay garantía de que la otra persona o las personas involucradas en el conflicto respondan favorablemente. Recuerdo que en el transcurso del estudio de este método, una persona me decía, entonces si el método es tan claro y conocemos la manera de lidiar con los conflictos, ¿no debería de haber desacuerdo en la iglesia? ¿O no debemos de tener ningún enemigo? ¿O cómo es que haya personas con quienes ya no se puede contar en la congregación? Bueno, aunque la respuesta sea en cada caso diferente según la circunstancia, aquí el autor nos aclara, no siempre se va a lograr pacificar. Por mucho que haya disposición en una persona para llegar a acuerdos armoniosos y convivir de manera agradable, siempre está la posibilidad de que la contraparte decida no ceder y no quiera aceptar tal postura amistosa o llegar a un acuerdo favorable a ambas partes. Es que ser pacificador, hermanos, demanda mucho. Hemos comentado aquí, es un trabajo muy grande de humildad, de mansedumbre, de amor, de dar y ceder. Aquí se ha dicho que en ocasiones se sacrifica el derecho. Renunciaremos a lo que nos corresponde, a fin de que el otro baje la guardia y cese el pleito. Es que un pacificador prefiere perder algo y olvidarse de ello para llegar a un acuerdo. Eventualmente es probable que de alguna manera se le retribuya aquello que sacrificó, pero no es una garantía. Hermanos, es probable que ante un conflicto perdamos terreno
sacrifiquemos cosas materiales o el orgullo o el tener razón en nuestros argumentos, pero que además de todo no se resuelva el conflicto. Habremos llegado a la humillación con el fin de conseguir la paz. Así es esta vida. Pero tengamos por seguro y muy seguro que nuestro abogado sí es justo y él nos hará justicia en el día final. Recordemos que la palabra dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, dice en Romanos 12, del 18 al 19. Podremos hacer entonces hasta donde se agoten nuestras capacidades. Hasta donde podamos, dice la palabra de Dios, sin garantía de que la otra persona va a tener una buena resolución con nosotros y va a tener una buena voluntad para solucionar el conflicto y llegar a un punto pacífico. Y por eso entonces veremos que sí, hay hermanos que han salido de la congregación, hay familias que no se han vuelto a integrar, hay matrimonios que no se pueden enmendar, hay situaciones que no se pueden solucionar porque una de las partes no está participando. No es una regla que entre los cristianos no haya problemas, o que no haya sufrimiento, o que no haya divisiones, o que no haya diferentes maneras de pensar. Hay casos así. Por mucho que una parte se esfuerce, si la otra no se esfuerza o no puede ceder, no se va a llegar a una pacificación, a un buen entendimiento. Un comentario respecto a la clase pasada fue referente al punto que dice, controle su lengua. La hermana dice que ella puede controlarse muy bien por un poco de tiempo, pero que si la provocan o la hacen perder la paciencia, entonces sí responde mal o se pone a la altura de la otra persona. Claro que comprendemos la reacción humana. Nuestra tendencia es actuar según lo que venga. Pero aquí el consejo es vencer el mal con el bien. Dios nos pide no hacer caso a las provocaciones, no devolver mal por mal. Sí, sabemos que humanamente es difícil, pero esa es nuestra misión, controlarnos. Y si el otro se mantiene en postura agresiva, no debemos de moldearnos a ello. Comprendamos que nosotros debemos ser firmes en nuestra fe de que Dios es quien toma la venganza, quien hace la justicia y nos pide mantener la calma. Entendemos al que sufre injusticia. Hemos pasado por momentos duros y discusiones frustradas, por lo tanto sí comprendemos. Pero el reto es mantenerse ecuánime, es decir, de un mismo ánimo. En otra participación me decía en un mensaje un hermano que él tiene como estrategia cuando se ponen las cosas difíciles y la contraparte se sale de control y llega a los gritos o insultos, entonces él simplemente abandona la negociación. Así que la persona se molesta aún más y de alguna manera él termina ganando momentáneamente. Pero bueno, habrá que decir que no es lo mejor. Si abandonamos de manera abrupta, sin explicación, y dejamos al otro en plena tensión, en pleno momento de rabia, de enojo, eso también es una ofensa. Sí, aparentemente no ofendemos con las palabras, pero nuestra indiferencia a sus palabras son también una retórica. Mi consejo es que se diga, ya no deseo discutir hasta que se bajen los ánimos, prefiero dejar aquí las cosas para que nos calmemos. Vean la manera, nos calmemos, es sugerir ambos. Estas son las frases que nos demandan sacrificio, no queremos decirlas. Queremos decir que tú te calmes hasta que se te pase el enojo. Bueno, pues sí, es justo. Sin embargo, puede convencer más a la otra persona. Mira, ya estamos acalorados. Aunque tú en el fondo digas, no, tú eres el problemático. Bueno, no es la manera que vamos a solucionar. Yo aconsejo que digamos, mira, ya llegamos a términos difíciles. Te sugiero que cuando estemos más tranquilos volvamos a retomar el tema. Me perdonas, pero ahora no puedo seguir. No quiero llegar a ofenderte o a que nos lastimemos. Es justo parar por el momento.
Es preferible decir, dejémoslo para otro momento, no quiero que terminemos mal. Yo sé que en estos momentos no nos viene a la mente el discurso más amoroso, pero sí es importante dejar la buena palabra en los oídos del contrincante. Deseo conservar tu amistad y en este momento no es bueno que continuemos con la discusión. Vencer el mal con el bien. Ojalá que si tenemos que abandonar repentinamente y sin explicación algún conflicto, sea solamente en caso de urgencia. Oremos antes de que el conflicto llegue a esos puntos, para que podamos mantener el control de las palabras. Recordemos que quien está detrás de cada conflicto es el enemigo, esperando que terminemos mal. No desea que lleguemos a pacificar. Un triunfo del diablo sobre nosotros es cuando cedemos al mal y combatimos con agresión, malas palabras, insultos o incluso nos vamos a los golpes, ya como extremo. No deseamos eso. Buscamos tener dominio propio. Por todo esto recordemos, controlemos nuestra lengua. Y bien, vayamos a lo que sigue, que es busque consejos piadosos. Como dice el apóstol Pablo, es difícil combatir el mal solo. En Romanos 12, del versículo 15 al 16, dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Por eso es importante desarrollar relaciones con personas que lo alienten y le den consejos bíblicamente sólidos. Estos amigos también deberían estar dispuestos a corregirlo y amonestarlo cuando vean que está equivocado. En Proverbios 27, versículos del 5 al 6, dice, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Vemos pues que si amamos a alguien le vamos a dar un consejo justo, le vamos a hablar de su debilidad, le vamos a ser honestos y le vamos a decir, aquí es donde me parece que estás fallando. Eso es un verdadero amigo, eso es una verdadera consejería en la verdad de las cosas tal cual son. Esos son los amigos confiables, no los que nos dan una salida fácil y dicen, bueno, está bien, no estás tan mal, o sí, tienes razón, qué difícil es aguantarse, qué bueno que lo hayas ofendido, o tú tienes razón, si él te trató mal, trátalo mal tú también. No, eso no es un buen consejo. Un consejo sabio es decir, hermano, tú tiendes a ser conflictivo, tú tiendes a ser muy, muy sensible y explotas fácilmente. Hermano, porque te amo, te digo, si te controlas, vas a poder solucionar tus conflictos. Ese es un ejemplo solamente, pero en sí, un consejo sabio y honesto es el que estamos buscando. Los consejos piadosos son especialmente útiles cuando usted está involucrado en un conflicto difícil y no está viendo los resultados deseados. Si la falta de un progreso notable lo lleva a dudar de los principios bíblicos que está siguiendo, se podría haber tentado a abandonar los caminos de Dios y recurrir a las tácticas del mundo. Una de las mejores formas de evitar alejarse del Señor es rodearse de personas sabias y espiritualmente maduras que lo alienten a mantenerse en una senda bíblica, aun cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo conozco la Biblia, yo he leído mucho la Biblia, yo conozco qué es el significado de cada libro de la Biblia o de qué trata cada libro o cuál es el propósito de Dios en mi vida? Pero hay momentos en que prefiero alejarme de la palabra de Dios porque no veo soluciones, no veo que se resuelvan las cosas y en esos momentos digo, bueno, mejor lo hago a mi manera o mejor lo hago como me dijo tal amigo o como me han recomendado que hay una salida alterna. Pues no, la mejor salida va a ser siempre el consejo de Dios.
la palabra de aquellos que estén impregnados de la palabra de Dios, que vivan en santidad, que hayan experimentado cómo el Señor no les abandona. Iremos entonces a aquellos hermanos que nos van a reforzar en la fe, que en los momentos de debilidad están ahí y que Dios está actuando a través de ellos. Tengamos fe en el pueblo de Dios del cual somos parte y que estamos todos unidos en la misma fe. Y cuando uno se debilita, el otro lo refuerza, pero es la misma fe en Dios. Enseguida dice, siga haciendo lo bueno. En Romanos 12, versículo 17, se nos enfatiza la importancia de seguir haciendo lo bueno, aun cuando parezca que su oponente nunca cooperará. Cuando Pablo dice, procuren hacer lo bueno delante de todos, no significa que debemos ser esclavos de las opiniones de los demás. La palabra griega que se traduce procuren, pronoeo, significa considerar el futuro, planificar anticipadamente o tomar precauciones cuidadosas. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 21, dice, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que uno debe planificar y actuar tan cuidadosamente y adecuadamente que toda persona razonable que esté observándolo termine por reconocer que lo que hizo estaba bien. Pedro enseñó el mismo principio cuando escribió en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Está diciendo, ustedes ahí permanezcan en esa buena conducta. No deben de decir ustedes, es que como me han tratado mal, es que como me están haciendo daño, entonces cambio mi conducta. No, nuestra misión es perseverar en la buena disposición, en la santidad, para nosotros entonces glorificar a Dios. ¿De qué sirve un cristiano que comienza diciendo, yo tengo fe, yo soy cristiano, y en medio del conflicto deja de ser cristiano? En medio del conflicto deja de comportarse como cristiano. Adelante, ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, pero en el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Adelante, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Está claro que somos la imagen de Cristo, deberíamos de ser esa imagen que ellos quieren ver. Si es un cristiano, se comporta con humildad. Si es un cristiano auténtico, no se va a exasperar, no va a explotar, no va a pagar mal por mal. Este principio se ilustra dramáticamente en 1 de Samuel 24, del 1 al 22. Cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David implacablemente a través del desierto, queriendo matarlo, Saúl entró imprudentemente en una cueva en cuyas profundidades estaban escondidos David y sus hombres. Sus hombres lo instaron a matar al rey, pero David se rehusó diciendo, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Luego de que Saúl saliera y se alejara de la cueva, David salió detrás de él. Cuando Saúl se dio cuenta de que David lo podría haber matado, tuvo una profunda convicción de su pecado y dijo, has actuado mejor que yo, me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida?
que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Años después, la predicción de Saúl se cumplió y David ascendió al trono de Israel. La determinación de David de obedecer a Dios y seguir haciendo lo correcto evitó que dijera e hiciera cosas que luego habría lamentado. Como resultado, todos sus enemigos fueron superados o derrotados finalmente. Miles de años después, la gente sigue tomando nota de la rectitud de David. Podemos ver el propósito común en todo momento, que es glorificar a Dios. Mi manera de verlo es que Dios nos presenta al mundo como su pueblo, sus hijos transformados. Somos afectados por la gracia. Somos la nueva creación que busca parecerse a Él. Llevamos la consigna de comportarnos como hijos ejemplares, no como las personas ejemplares del mundo, sino mucho más allá. Las personas en el mundo tienen como propósito aplastar y vencer, imponer su razón y ser estoicamente firmes. Yo pregunto, en base a algo que comentábamos en la clase pasada, ¿educa usted a sus hijos con la finalidad de que ganen todos los pleitos? Es muy bueno decirle a los hijos, tú eres grande, valiente, puedes lograr muchas cosas, debes de luchar por ser destacado en lo que haces, etc. Está muy bien. Pero ¿qué consejo le damos para enfrentar un conflicto? Si alguien te ofende, tú dile cosas peores. Tú aplástalo. No te dejes, le decimos. O eres de los otros, de los que le dicen, escóndete y corre. El dicho popular dice, más vale que digan, aquí corrió, que aquí murió. Repetimos lo que presenta el autor al principio del método. Tendemos a ir a los extremos. Podemos educar a nuestros hijos de tales maneras que son opuestas. Eso es en general lo que podemos hacer, pero no les capacitamos para que hagan frente a un conflicto sin huir y sin aplastar al otro. Yo he visto, hermanos, que muchos padres sí envían a sus hijos al mundo, particularmente cuando van a la escuela y les recuerdan, si alguien te pega, tú pégale más fuerte. Claro que un padre desea que su hijo aprenda a defenderse y no dejarse intimidar. Por supuesto que comprendemos que no podemos estar toda la vida al lado de nuestros hijos para defenderlos y tampoco podemos ayudarlos en todo lo que enfrenten o atenderlos en cada situación. Pero yo pregunto, si alguien muy pero muy fuerte y grande golpea a tu hijo para provocarlo, ¿de verdad quieres que él responda con otro golpe? ¿De verdad quieres que él obedezca tu consejo y le pegue él más fuerte? Lo estás enviando a una derrota inminente que lo va a dejar con golpes incontables y probablemente dientes rotos, sangrado o una catástrofe parecida. ¿Verdad que la regla del mal por mal no resulta muy bien a conveniencia del que la practica? Se nos dice aquí que si aplicamos los consejos santos, muy probablemente el mundo nos califique como débiles o frágiles, pero ello no debe importarnos porque lograr la paz es un triunfo que muy pocos hombres consiguen. La constante y recurrente fórmula en el mundo es que las amistades se deshacen por conflictos, por pequeños que estos sean. Basta con mirar a nuestro alrededor para comprobar que es así. La falta de madurez y de mansedumbre arruina muchísimas relaciones. Y ahí está el mundo padeciendo por culpa del mal pagado con mal. A fin de cuentas, el pecado es el que corrompe al mundo. Algunos de ustedes recordarán quizás el capítulo de los dibujos animados de la Pantera Rosa, en la que ella tiene un conflicto con su vecino por causa de la influencia del diablo que los perturba. Le dice, hey, el vecino está usando tu podadora. Hace mucho tiempo que se la prestaste y no te la devuelve.
Pero al mismo tiempo el diablo va y predispone al vecino y le dice, oye, ahí está el vecino y te vio usando la podadora. Seguro que ahora se acordó que te la prestó y no se la has devuelto. Tú eres bueno y tenías la intención de devolverla. ¿Vas a dejar que te trate como un informal? De tal manera que ambos vecinos ya están predispuestos y ni llegan a saludarse cuando ya están peleando. Y el diablo, a cada vez por separado, les pregunta, ¿vas a permitir que te humille? Y entonces empieza a escalar el conflicto y ponen una cerca, una barda en medio de las dos propiedades y luego sacan armas y termina espantoso el problema. Y en realidad fue consejo del enemigo. Esa es la imagen de nosotros haciendo caso al maligno y reaccionando a cómo nos traten. Por otra parte, si usted aconseja a su hijo que huya a las agresiones, entonces su hijo vivirá en un constante temor y aterrado por cualquier ofensa. No podrá enfrentar a ninguna dificultad, no solamente a sus enemigos. En el mundo hay tantas cosas con las que debemos lidiar que se vive contracorriente gran parte del camino. Bueno, pues debemos dar a los hijos la instrucción de ser valientes y constantes, y huir no es una regla que puede valer para todo momento, aun cuando hay veces que sea necesario huir. Habrá veces extremas, habrá situaciones en las que haya que huir, pero ojalá que tal salida sea utilizada solamente en un caso de urgencia. Hay que educar a los hijos a llegar a la paz por medios inteligentes y sobre todo bíblicos. Enseguida dice, reconozca sus límites. Al tratar con personas difíciles es importante también reconocer sus límites. Aun cuando siga haciendo lo bueno, algunas personas podrán rehusarse firmemente a reconocer que usted está en lo correcto o a vivir en paz con usted. Nuevamente comentamos lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 12:18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En otras palabras, haga todo lo que pueda para reconciliarse con los demás, pero recuerde que usted no puede forzar a los demás a hacer lo correcto. Si ha hecho todo lo que está en su poder para resolver un conflicto, ha cumplido con su responsabilidad ante Dios. Ya podrá dejar de intentar resolver el problema activamente. Si las circunstancias cambian y tiene nuevas oportunidades para buscar la paz con su oponente, ciertamente deberá intentar hacerlo. Entre tanto, sin embargo, no es necesario ni prudente gastar tiempo, energía y recursos preocupándose por alguien que se rehúsa obstinadamente a ser reconciliado. Hermanos, espero que estas palabras que escribe el autor sean bien leídas y comprendidas. Si no reconocemos nuestros límites y si no aceptamos que hay momentos en que ya no nos corresponde a nosotros solucionar los problemas, estaremos solamente dándonos topes contra algo sólido. Será como intentar abrir una puerta que del otro lado tiene un muro. Por más que empujemos, no hay manera de que la puerta se abra porque está clausurada. Digo esto porque mucho me han preguntado acerca de personas que se quedaron en conflicto y ambas dicen ser cristianas. Les reitero lo que dije antes. Hay familias que no se van a reconciliar por el momento y probablemente nunca lo hagan. Hay matrimonios que no se pueden reconstruir. Hay enemistades entre hijos, hermanos, amigos, padres que no veremos quizá nunca sanar y llegar a reconciliación. Pero ello no significa que este método no funcione ni que la palabra de Dios no sea suficiente. Hemos conocido a personas que insisten arduamente cada día de sus vidas en situaciones evidentemente atoradas. Tales personas se llegan a decepcionar de los valores humanos, de sus amistades, hasta de Dios mismo. Entonces los vemos abandonar la iglesia para refugiarse en grupos de ayuda mutua, agrupaciones de rehabilitación, terapias, etc.
porque no comprendieron que Dios no les ha permitido ver reconciliación en ciertos problemas. Pero como creemos que Dios debe ver las cosas a nuestra manera y que Dios no contempla la posibilidad de que existan ese tipo de retos, entonces deseamos forzar el curso del universo mismo para conseguir lo que queremos, lo que creemos que debe ser. Lamentablemente debo decir que Dios no se duerme, ni se distrae, ni es indiferente a nuestras dificultades y circunstancias, pero si Él las permite y estás en comunión con Él y siguiendo su voluntad, aprenderás que debes dejarte llevar por lo que Él disponga y dejar de luchar en la dirección que tú deseabas. Cuando Él lo quiere, las cosas se dan sin resistencia. Vemos a padres que se doblan a la voluntad de los hijos con tal de que ellos no se vayan de la casa. Se acoplan a los caprichos de la esposa, pues para que ella no los abandone. Dicen que si no me moldeo, entonces entramos en conflicto. Y yo les digo, si tú estás firme en la voluntad de Dios y estás llevando la negociación de manera pacífica, con consejeros, y cuidas tus palabras, eres respetuoso, pero aún así no hay respuesta, entonces mantente firme porque tú estás en lo correcto y la otra persona está montada en su necedad. Estando tú verdaderamente en humillación ante Dios y siguiendo su santa voluntad, debes identificar cuando el Señor te muestra que no te debes doblar a los demás, sino mantenerte firme en tu Señor. Hermanos, yo les recuerdo el caso de Job. Job ya no estaba en armonía con su esposa. Su esposa ya le estaba diciendo, ¿qué haces siguiendo a tu Dios? No hay salida con tu Dios. Él no te va a ayudar. Pero Job no se dobló hacia la opinión de su esposa. Job dijo, mi Dios me va a responder porque sé que he hecho todo el proceso bien, he estado en comunión con Él, le he servido, me he puesto siempre bien con Él en todos los sacrificios, he estado deseando y haciendo su voluntad. Tengo que enfrentar lo que me está sucediendo. Dios me va a responder. Comprendamos que Job se mantuvo firme hasta el momento en que comenzó ya a protestar, pero fue el extremo. Sin embargo, Dios lo estaba haciendo pasar por una prueba, por un reto. Es lo que debemos comprender. Muchas veces Dios nos presenta la prueba para que sigamos confiando en Él, no para que abandonemos, no para que nos doblemos y le concedamos razón a los que no están en comunión con Él. Por eso es que muchos conflictos no se van a resolver, porque no es posible que nosotros veamos por la responsabilidad de los otros. Nosotros somos responsables, como dice aquí el versículo, hasta donde sea posible y esté dentro de nuestro alcance, hasta donde nos sea posible y dependa de nosotros, hasta ahí somos responsables. No podemos decidir por los otros. Será más fácil aceptar sus límites si tiene una visión bíblica del éxito. El mundo define al éxito en términos de lo que una persona posee, controla o logra. Dios define al éxito en términos de obediencia fiel a su voluntad. El mundo pregunta, ¿qué resultados has logrado? Dios pregunta, ¿fuiste fiel a mis caminos? No a los tuyos, a los de Dios. Como vimos en el capítulo 3, el Señor controla el resultado último de todo lo que usted hace. Por lo tanto, Él sabe que aún los mejores esfuerzos de usted no siempre lograrán los resultados que usted desea. Por eso Él no lo responsabiliza por los resultados específicos. En cambio, le pide una sola cosa: obediencia a su voluntad revelada. Hermanos, yo veo en algunas familias que, por ejemplo, el hijo no obedece. Y no puedo juzgar a los padres porque si veo que los padres son rectos, si veo que ellos están entregados a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, debo, como dice el método también en otro lugar,
Debo de tener pensamientos sanos y debo dejar la posibilidad de que mi hermano está haciendo todo bien, pero su hijo no obedeció. Es que es muy fácil juzgar y es muy fácil criticar y decir, tal hermano o tal matrimonio no deben estar haciendo bien, porque mira qué desobediente es su hijo. Mira cómo se entregó al vicio, mira cómo está corrompido su hijo. Ah, es culpa de ellos. Es muy fácil decir, mira qué matrimonio. A mí me parece que él debe estar muy alejado de Dios porque la esposa no le responde. Es muy fácil criticar, pero no conocemos cómo es. Es muy probable que él esté batallando con la esposa, pero la esposa no responde. O viceversa. Es probable que la esposa esté haciendo la voluntad de Dios, sujeta a su esposo, pero él no responda y no tenga autoridad y no tenga dirección y no busque la voluntad de Dios. ¿Cómo una mujer va a serle fiel y obediente y respetuosa a un hombre que no sigue la voluntad de Dios? Pero nos es muy fácil criticar y elaborar nuestras historias y juzgar. Solamente les digo, no es una regla que todo vaya bien. No es una regla que todos los problemas los solucionamos porque somos cristianos, porque leemos bien la Biblia, porque comprendemos bien. Necesitamos entender que Dios muchas veces nos va a mantener en circunstancia de dificultad porque estamos en aprendizaje, en crecimiento. En Eclesiastés 12, versículo 13, dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre. Nos está diciendo, hasta ahí podemos hacer. Si cumplimos, hasta ahí nos corresponde. Si usted ha hecho todo lo que puede para ser reconciliado con una persona, ha cumplido con su deber y es un éxito a los ojos de Dios. Deje que Él siga de ahí en adelante. Un aspecto esencial de reconocer sus límites es rechazar la tentación de vengarse personalmente de alguien que está haciendo lo malo, o aún soñar hacerlo. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios es responsable de hacer justicia y de castigar a quienes no se arrepienten. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Proverbios 20, versículo 22, nos dice, nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. En Proverbios 24, versículo 29 dice, no digas, le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda. Dios tiene muchos instrumentos que puede usar para llevar a las personas malvadas a la justicia y librarlo a usted de ellas. Entre otras cosas, para tratar con las personas que no se quieren arrepentir, Dios puede usar a la iglesia. Recordemos Mateo 18, versículo 15 al 17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado un hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Dios usa a los tribunales civiles. Veamos en Romanos 13, versículos del 1 al 5, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor.
Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Dios también puede incluso usar a Satanás. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, refiriéndose a alguien que estaba en pecado y que estaba necio en continuar en pecado, el apóstol Pablo dice así: cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre, a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20, dice: entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En estos dos ejemplos vemos cómo Dios utiliza a Satanás para reprender y hacer pasar por un tratamiento de corrección. En vez de hacer justicia con sus propias manos, respete y coopere con los métodos de Dios para tratar con personas que persisten en hacer lo malo. A veces esto puede involucrar la disciplina eclesiástica y en otros casos podría ser adecuado que usted use un litigio, que se vaya a juicio para poder enfrentar a esta persona que está en lo errado, que está necia y no responde. En algunos casos, sin embargo, todo lo que puede hacer es esperar que Dios trate con las personas de su propia forma. Si bien los resultados de Dios podrán llegar más lentamente de lo deseado, siempre serán mejores que todo lo que usted pueda hacer por su propia cuenta. Aquí tenemos dos salmos, el Salmo 37 y el Salmo 73. El Salmo 37 dice: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos, desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y hasta ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición.
apártate del mal y haz el bien. Siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos, y el porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. El Salmo 73 dice: En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven las malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen: ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan. Si hubiera dicho: voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Los invito a orar. Gracias te damos, Señor, por esta clase. Gracias, Señor, porque nos das un entendimiento superior al nuestro, nos guías y nos haces comprender que los conflictos los debemos de tratar de la mejor manera, con amor, con la mejor voluntad, con buenas palabras, con buenos consejos, con buena disposición, siendo cooperativos, viendo por el bien de los otros, no pagando mal
por mal, haciendo, Señor, tu bendita voluntad. Señor, nos ponemos en tus benditas manos para que nos guíes. Queremos escuchar también tu voz, queremos también seguir tus pasos, queremos también siempre que nos des las señales y nos guíes en tu voluntad. Queremos siempre hacer tu voluntad porque hemos comprendido que por mucho que luchemos nosotros en un conflicto, tú eres quien tiene la última palabra y tú sabes si ese conflicto es para seguirse con paciencia, lucharse con empeño y coraje o dejarse que probablemente no se resolverá. Pero debemos estar conformes en tu voluntad y comprender que mientras hagamos lo justo, hagamos nuestra parte, habremos cumplido en obediencia contigo. Que mientras esté de nuestra parte, trataremos de mantener la paz con nuestros hermanos. Que nuestra vida, Señor, tenga el rumbo que tú deseas. Queremos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Bendice, Señor, nuestras vidas y sé tú lo que más anhelamos cada día. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Esto ha sido todo por hoy.